Aleluya. Buenas tardes. Vamos a presentar la palabra. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias porque podemos estar aquí. Señor, por este día que tú nos has guardado y Dios mío, enséñanos a tener más fe, Señor, a creer más en ti, Señor, a depender más de ti, Señor, a reconocerte en nuestras vidas, en nuestros caminos y Señor, que tú sigas protegiéndonos y guardándonos, Señor. Dios mío, enséñanos a caminar, enséñanos a vivir, Dios mío, conforme a tu voluntad, a tu dirección, Señor, que es buena para nuestras vidas, para nuestra familia, nuestros hogares, Señor, y que podamos tener, Dios mío, la fe suficiente para recibir tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor me traía un salmo esta mañana, el Salmo 40, y estaba leyendo un rato la Biblia, y me traía el Salmo 40, versículo 1, y me hablaba de paciencia, ¿sí? Justo un momento antes de leer la Biblia, pues estaba meditando un poco y bueno, me hablaba el Señor de los tiempos que estamos viviendo, del deterioro que está habiendo, del que tanto compartimos y a lo mejor no nos damos cuenta, pero está habiendo mucho deterioro, ¿sí? No solamente en lo que vemos, pues no lo sé, los fuegos que está habiendo y la sequía que está habiendo, deterioro que está habiendo en el mundo. También el deterioro que hay en las personas, en la vida, ¿sí? El deterioro personal, humano, de cómo es la persona, el trato, en fin. Y justamente en ese momento el Señor me hablaba de la paciencia, de ser pacientes. ¿Eres paciente? ¿Tienes paciencia? ¿Sí? Me dice la hermana allí que al fondo que no. Pues gloria a Dios, que lo pueda reconocer, ¿sí? Yo creo que es un fruto espiritual que habla en Gálatas. Y yo creo que es algo que también se ha deteriorado en nuestra vida. Cada vez somos menos pacientes, cada vez sabemos menos esperar, ¿sí? Ser paciente, saber esperar, confiar en los tiempos, y la paciencia es algo importantísimo. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, a Dios, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Pacientemente esperé a Dios. El que espera pacientemente es el que confía en el resultado. ¿Cuántas veces te has tenido que pegar 1 hora, 2 horas, 3 horas esperando un especialista médico? ¿Sí o no? Y sobre todo en España, yo no sé en otros países, pero en España antes te decían 1 hora y tenías que esperar 2, 3 horas. Y tú pacientemente o desesperadamente, pero pacientemente esperabas. ¿Por qué? Porque confiabas en el resultado, confiabas o querías escuchar el resultado que te iba a dar la entrevista, la visita que ibas a tener. ¿Me entiendes? La paciencia es un acto de fe en la vida de las personas que quieren confiar en Dios, que quieren creer en Dios, que esperan los resultados, las bendiciones de Dios. Y es un fruto, que dice la palabra de Dios, que es un fruto espiritual, que nace de las personas que comienzan a entender o tienen el temor de tener a Dios en su vida. Amén. Pacientemente esperé a Dios, y yo creo que es uno de los, directamente, yo creo que es una de los principales problemas que tenemos, ¿no? Si algo hay en nuestra vida donde a veces nos lamentamos, es por la precipitación, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos precipitado en tomar decisiones? Pues yo creo que muchas. ¿Y alguna vez te has lamentado de haber tomado una decisión siendo paciente, escudriñando, escuchando, esperando fielmente, habiendo recibido un mensaje de Dios, una palabra de Dios, un consejo de un hermano o algo que no te da paz en tu vida? Y el problema es que casi siempre nos lamentamos, casi todos los que estamos aquí, en situaciones que hemos pasado mal o errores que hemos tenido por dar el paso, por precipitarnos, por no recibir un consejo, por no saber esperar, ¿sí? Amén. Yo cuántas veces he escuchado la voz de espera, confía, espera en el Señor, todo tiene su tiempo debajo del sol, ya llegará el tiempo para ti,
en cualquier cosa, en cualquier situación, en cualquier momento que queremos tomar de nuestra vida. Por eso tenemos que aprender, ¿no?, a confiar en Dios. Claro, vivimos unos tiempos donde escasea el creer en Dios, ¿no? Vivimos una lucha tremenda, ¿no?, que está confrontando con saber confiar en Dios. Amén. Claro, si ya no confiamos entre nosotros, cuando el hombre pierde valores, pues desconfía del que tiene cerca de él, ¿no? Ya perdemos la confianza de poder tener una amistad y decir, bueno, yo confío en él, espero en él, o yo confío en él el tiempo que haga falta, cuanto más si no vemos. Pero el no ver no significa de no saber creer que realmente existe Dios. Y esa es la fe que tenemos que tener en nuestra vida. Amén. Me hablaba a mí el Señor en mi vida, ¿no?, de que a veces nos precipitamos en ira, en contiendas, a veces nos precipitamos en decisiones. El sabio es paciente. El hombre y la mujer entendida son las personas que son pacientes y saben esperar el momento, el tiempo, la ocasión, porque todo tiene su tiempo y ocasión. Amén. Todo acontecerá en nuestra vida, todo tiempo acontecerá en nuestra vida para poder saber esperar y decir, hoy es el día. Amén. Este año estamos teniendo muchísimas bodas en el Ministerio de Remar. Muchísimos jóvenes, parejas se están casando y la presentación siempre de la reunión es, hoy es el día, ¿no? Es el día hoy señalado por el Señor. Un día marcado, un día señalado, y decimos, hoy es el día especial. Hoy es el día donde se ha esperado fielmente, se ha confiado, y hoy es el día. Y todo sale bien. Y ese es uno de los problemas que está teniendo el hombre. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y dice que el Señor es pronto para escucharnos. El Señor es pronto. Dice que si clamamos, Él responde. Dice que la palabra de Dios no tarda en venir a nuestras vidas. Fíjate qué paciencia a lo mejor podemos tener en nuestra vida. Nos pide el Señor que tengamos una paciencia como la de Job. Estaba yo antes ahí, buscando algunos personajes de la palabra de Dios donde nos pudieran ser de ejemplo, y casi todos los que Dios ha puesto como ejemplo, tanto hombre como mujer, en la palabra de Dios para poder aprender o ser de imitación, todos han tenido un fruto espiritual, claro, porque tenían a Dios en su vida. A mí me habla la palabra de Jacob. Jacob fue un hombre que, ya sabemos la historia de ser un engañador, un ladrón, un mentiroso, pero tenía el toque de Dios. Dios tenía un plan para él. Y algo que tuvo Job fue saber esperar y ser paciente, sobre todo con su suegro Labán. Conocéis la historia, ¿no? Cómo él quería a su esposa Raquel y le dijo, bueno, si quieres conseguir a mi hija, tienes que estar 7 años sirviéndome. Y él estuvo 7 años sirviéndole fielmente. Fíjate quién era. Aún así hubo un engaño y dice que estuvo otros tantos años esperando. Y al final se le cumplió la promesa. Abraham fue también un hombre que es el padre de la fe, pero también tuvo paciencia, de saber esperar, de saber confiar. Moisés fue un hombre que tuvo la paciencia suficiente, el saber esperar, sufrir, porque yo buscando qué significa paciencia, ¿no? Y es el sufrir, el saber esperar, el confiar, pues de libre corazón, ¿no? En libertad. El que es paciente, el que en libertad quiere esperar, ¿sí o no? Amén. Si yo a ti te sujeto y te digo, no, tú aguanta, soporta, te encadeno, eso no es tener paciencia. El que es paciente es la persona que de por sí viene en sufrimiento, y la paciencia creo que trae contrato, con prueba. La paciencia trae prueba a nuestras vidas. A veces no es de gozo. El tiempo a veces en los que nos falta algo y queremos que llegue ya, pues a veces trae prueba, trae, no digo tentación, que el enemigo está ahí, el diablo está ahí tentando y trayendo mentira, engaño, pero sí vienen pruebas a nuestra vida, pero de libre corazón nosotros esperamos en el Señor. Moisés esperó en Dios, sobre todo en su paso por el desierto. Cuando todos decían, este hombre ha muerto allá en el monte Sinaí, allá en el monte donde subió Moisés a tener un encuentro, una revelación con Dios. Y Moisés esperó y tuvo esos 40 días de relación con Dios. Y el pueblo no supo esperar. El pueblo rápidamente dijeron, este hombre nos ha dejado, ha muerto ahí arriba, ha caído fulminado. Por lo tanto, hagamos nuestros dioses, hagamos nuestro ídolos, ese becerro de oro, y sirvamos. Y vino la maldición y vino pues perdición para sus vidas. Amén. Hermano, no conozco a nadie que haya tenido la paciencia suficiente de saber soportar, esperar los tiempos en el Señor y no haya recibido el galardón. No conozco a nadie que incluso no haya podido llegar a la meta si no está agarrado al Señor fuerte
y pacientemente espera, los resultados son de bendición. Amén. Como decía, ese es un fruto espiritual. Yo decía que es una cualidad en el hombre que escasea. Somos prontos, nos airamos pronto. Somos personas que rápidamente no sabemos esperar y cuando no esperamos o refrenamos nuestra lengua, pues solemos fallar. Y de ahí suceden tantas situaciones en nuestra vida que después nos llegamos a lamentar de saber esperar y refrenar nuestra lengua, de saber esperar y ser paciente para que sea Dios el que obre por medio. ¿Sí? Amén. Con ímpetu voy y no actúo como debe de ser, ¿no? Con la palabra del Señor y después pues nos arrepentimos. ¿Sí? Dios aprecia, ¿no?, a los que tienen ese fruto, esa cualidad, ¿no? Porque son adoradores. Yo creo que el que tiene la paciencia está en prueba, pero está en paz. Lo voy a leer luego, ¿no?, el versículo que lo he repetido muchas veces. Pero tiene paz en su corazón, sabe esperar, sabe confiar. Y eso es un adorador. Si tú no tienes en tu corazón el corazón de adorar a Dios, de tener relación con Dios, la paciencia se puede hacer interminable en tu vida. Eso a veces te trae la prueba que he dicho, la tentación de apartarte del Señor, de traer queja a tu vida, de traer frialdad a tu vida y de alejarte del Señor. Yo creo que es una manera del que es paciente, es un hombre o una mujer que adora al Señor de día y de noche, ¿no? Y que adora, que busca a Dios en la soledad, en la prueba, en la paciencia, de confiar en Dios sabiendo que Dios va a sanar, ¿sí? Que Dios va a dar un puesto de trabajo, de que Dios va a dar la persona idónea, de que Dios va a dar la amistad realmente que viene de parte de Dios, una amistad que sea genuina. ¿Sí? Amén. No precipitarme como tantos se precipitan y después viene el mal a la vida. ¿Sí? En segunda de Pedro, no tenía muchos versículos, pero sí es un carácter que también se pierde en las personas, ¿no? Dice que la paciencia prueba nuestra fe y también nuestra confianza en Dios. Si quieres probar a una persona, pues no es que le niegues, sino pruébala y dile, bueno, vamos a ver qué sucede. Yo como autoridad y como persona que a veces dirijo, no me gusta decir no, pero cuando viene de parte de Dios, el no es no y el sí es sí. Ya no andamos por sentimiento ni por humanismo, sino quieres guardar la vida, quieres protegerla, quieres bendecirla y tienes que ser valiente y decir, mira, hermano o hermana, no es el tiempo todavía, vamos a esperar, no es el momento. ¿Y a quién le gusta esa contestación? Pues tú ves en la persona, ¿no? La persona que sabe esperar y dice, no importa, yo confío en Dios, yo espero. Ay, amigo, Dios obra rápido también, porque Dios nos hace esperar. Y lo vamos a leer, ¿no? En segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda, no la retarda. El Señor cumple sus promesas y a veces instantáneas. Si es el tiempo, el momento, hoy el Señor toca tu vida porque hay hambre y sed de ti. Si es el tiempo, el momento, Dios te va a dar lo que necesitas, pero no cuando tú quieras. Dice, el Señor no retarda su promesa. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Claro, es un fruto espiritual, es un fruto de Dios. Dios es paciente con nosotros, ¿sí? Amén. Yo conocí a Dios con 25, 26 años y quizá joven, para mí ya casi al final de mi vida antigua, porque estaba en la recta final de mi muerte, una persona adicta, una persona perdida. Y yo cuando me pongo a pensar, digo, ¿cuántas veces Dios me ha esperado, no? ¿Cuánto ha sido paciente y no me ha fulminado como por un rayo? Por ser un sinvergüenza, un mal hijo, una mala pareja, un mal amigo, un engañador, como a Jacob. ¿Cuántos hemos sido así? Y no estamos aquí por nuestras obras ni por nuestros hechos, ¿sí o no? Estamos por el amor de Dios, estamos por la misericordia de Dios. No nos olvidemos de quién éramos antes o quiénes somos todavía y que aún nos sigue teniendo el Señor nos sigue teniendo aquí con vida. ¿Por qué? Porque es paciente contigo. Y hoy, aunque estés aquí y seas incrédulo y vengas a otra cosa, el Señor está teniendo paciencia contigo, hermano. Y te da salud y te da oídos para que hoy escuches la palabra de Dios y para que no seas olvidadizo y para que te acerques a Dios, para que confíes en Dios, porque dice que Dios tiene pensamientos buenos para ti. Dios está pensando cosas buenas para ti.
Por eso descansa en Él, delega en Él, porque Dios te va a bendecir. Amén. Y buscaba este versículo porque dice que sino que Él es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo decía, ¿por qué la paciencia viene a nuestra vida? Porque la paciencia viene a nuestra vida para que tengamos un tiempo de prepararnos, ¿cómo puedo explicarlo? Cuando buscamos algo y queremos conseguirlo, pues claro, ojalá fuese ya, ¿no? Llegara. Pero quizás el que todo lo sabe, que es el Señor, nos lo va a dar en el momento exacto. En ese tiempo de prueba que vas a estar, en ese tiempo de paciencia, Dios quiere que trabajes tu vida, que te prepares, que cambies, que trabajes en tu corazón, que te mires a ti. Cuando vienen los tiempos de pruebas o tiempos de que no llegan las cosas, de que las fechas no llegan, solemos mirar hacia otros lados. La culpa es de esto, la culpa es de aquello, la culpa es del mundo, la culpa es de la familia, la culpa es del pastor, no lo sé. Pero tú sigues ahí sin moverte. Eso sucedió con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estuvo 40 años por el desierto, cuando podía haber sido en 40 días, porque era un pueblo rebelde. Era un pueblo que no estaba preparado para recibir la tierra prometida. ¿Me estás entendiendo? Y no se daba cuenta, seguían dando coces, ¿no? Contra el aguijón, seguían quejándose en rebeldía. Y Dios dijo, ninguna de esta generación entrará, puesto que son rebeldes. Y a veces no llegan las cosas a tu vida y ya no es paciencia, es porque no llegan, porque Dios no las da. Dios es paciente contigo, tiene misericordia, porque la misericordia es inagotable sobre tu vida. Cada día el Señor te levanta y te da vida, y a veces vida en abundancia, y te da fuerzas, pero quizás no llegan las cosas a nuestras vidas porque no estamos preparados. En ese tiempo de que estamos sin recibirlo, vamos a prepararnos, vamos a acercarnos más a Dios, vamos a limpiar nuestra vida, vamos a buscar más la santidad, vamos a dejar más el mundo, el pecado, la suciedad, el pecado que dice que es que viene contra el alma del hombre. ¿Me estás entendiendo? Y a veces la paciencia se eterniza y nunca llega a la meta, nunca llega el supremo galardón, nunca llega el premio, que es la bendición. Y yo estoy aquí esperando, y yo vengo a la iglesia todos los días, y yo, pues bueno, religiosamente intento hacer, pero Dios quiere, ¿no?, que te des cuenta que realmente el paciente es Él, el que espera es Él, el que no pierde el gozo es Él, el que no pierde el amor sobre ti es Él. ¿Para qué? Para que cambies, para que te insertes en el camino de Dios y para que ahí empiecen a lloverte las bendiciones que están preparadas para ti, como dice la palabra de Dios. No retarda sus promesas. Amén. Y Dios tiene promesas para ti, hermano, ahí donde estás. Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios tiene bendiciones sobre tu vida, y aunque no lo conozcas, aunque no creas en Él, Dios tiene un plan preparado para ti. Yo lo sé. Y no soy, pero yo era un hombre perdido, abandonado, hasta que Dios alcanzó mi vida y he tenido que ser paciente en muchas cosas. Y sigo siendo. Sigo esperando, pero sé que al final llegará. Pero no espero, como he dicho antes, que esta palabra me la revelaba esta mañana el Señor y me decía, sé paciente. Sí, yo soy paciente, pero me cruzo de brazos, me siento, me quejo, persevero en el lugar inamovible, o confío en Dios, busco al Señor, me pongo delante de Dios, y esa paciencia es para trabajar mi vida y para ver que si no llegan las cosas en mí, no es por Él, sino es por mí. No estoy preparado. Amén. Prepárate, limpia tu vida como esa, dice la palabra de Dios, como esa vasija, ¿no?, hecha en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que puedas llenar todas las bendiciones de Dios. Dice, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El principio de todo es arrepentirse, pedir perdón, para poder recibir la paz de Dios, el gozo del Señor. Amén. Tú tienes que obrar, no solamente aguardar, sino tienes que obrar, ¿no? En Isaías 26, versículo 3. Este versículo para mí es, bueno, uno de los que más me ha hablado el Señor. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti
ha confiado. Amén. Tener paz en los tiempos de desierto, tener paz en los tiempos donde las promesas parece que no se alcanzan, no llegan. Y el Señor dice, no te impacientes. El que se impacienta es el que pierde la paz, se pone nervioso, ¿sí o no? Ya no sabes qué escoger, dónde ir, y al final fallamos, erramos. Yo estoy teniendo estos tiempos, y yo creo que cada vez que avancen más los tiempos, pues no es que Dios te dé la razón, pero sí verás las obras, y sí verás los tiempos que se cumplen, y todo se cumple, lo que fue se cumple ahora. Y estoy viendo, ¿no?, muchos hermanos, hermanas, matrimonios, parejas, familias, que los he conocido en el ministerio desde hace 20 años, y por H o por B han dejado el camino de Dios. No el ministerio solamente, sino se han apartado del Señor. Han tomado sus decisiones, se han aireado, han cogido su determinación. Por un tiempo le han ido bien, pero ya estoy escuchando sonido de que las cosas no van bien. ¿Por qué? Pues porque tenemos que aguardar al Señor y tenemos que vivir en paz. Amén. Sabiendo de que Dios tiene el control de todo y que si nosotros hacemos algo por nuestra cuenta, casi seguro van a salir mal las cosas. Confía en el Señor. Amén. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tener un pensamiento, ¿no? Y es el pensamiento de confiar, de saber que Dios tiene el control de todo. Tener el pensamiento de ser fiel a la palabra, de tener la fe y la confianza de que el Señor tiene los tiempos y el Señor nos protege y nos cuida como la niña de sus ojos. Por eso nuestros pensamientos tienen que perseverar en el Señor. Dice, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Perpetuamente significa para siempre. Amén. A veces confiamos en el Señor un tiempo, un momento, y luego desconfiamos. Perpetuamente, para siempre. Ayer y hoy. Yo confío en el Señor siempre. Los tiempos que me marquen, confiemos en Él perpetuamente. El hombre, como he dicho al principio y quiero acabar con ello, está rompiendo sus principios. Los principios de fe, los principios de saber aguardar, de saber esperar, de ser paciente, de saber confiar. Y dice que confiad en Dios perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. El Señor tiene el control de todo, hermano. Quizás hoy estás nervioso, no sabes qué va a pasar, no sabes cómo decidir. Quizás hoy estás teniendo un dilema de escoger, de aceptar algo o de negarlo, de dar un paso hacia un lado o hacia otro. Quizás estás teniendo hoy el viajar, el volver a tu país o el de quedarte aquí. A lo mejor tienes una relación sentimental y no sabes qué hacer, como aquel que cogía la margarita y empezaba a deshojarla, ¿no? O no sabes cómo escoger. Hermano, hoy Dios te está dando una palabra y te está diciendo que acércate a Él, escúchalo a Él y sobre todo no pierdas la cualidad de uno de los frutos espirituales más importantes, que es ser paciente, tener paciencia. Amén. Amén. Tener paz y la sabiduría suficiente de saber confiar para que Dios te dé la palabra para no errar, no fallar. Antiguamente fallábamos. Yo me acuerdo cuando era joven, pero ya, como decía Pablo, ya hay que disparar al blanco. No podemos fallar más, porque de ahí depende nuestra vida. ¿Sí? Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable, nos dé entendimiento, sí, a nuestra mente, a nuestro corazón. Que nos quite cualquier duda, sobre todo que nos dé paz, ¿sí? Paz en medio de todos los tiempos. Paz en las enfermedades. Pueden venir tiempos difíciles, pueden venir noticias que te van a tambalear por completo. Cada día bástese su propio afán y te pueden venir noticias, te pueden venir algo que va a tambalearte y que tienes que tomar decisiones. Todas las decisiones que tú tomes que sean en paz, teniendo paz en tu vida, teniendo paz en tu corazón. No hagas nunca nada enojado, no hagas nunca nada aireado, enfadado, por venganza, por querer hacer daño. No hagas nada por ti propio, sino aguarda. Ten paciencia para que Dios te dé paz
y en esa paz puedas caminar por el desierto de este mundo, puedas caminar en los tiempos difíciles que a lo mejor estás viviendo, pero que haya paz en tu vida. Dios te va a proveer. Dios tuvo 40 años por el desierto a su pueblo y aún así lo proveyó, no le faltó de nada. Llegaron a la tierra prometida. Señor, gracias por estar en nuestra vida. Señor, gracias por darnos palabra. Tu palabra nos ilumina nuestros pies, ilumina el camino. Tu palabra nos da dirección correcta para no desviarnos, para no errar. Señor, trae palabra, Señor. Dios mío, quita, Señor, la confusión de nuestras mentes. Quita el error de nuestra mente, Señor. Dios mío, y que podamos tener, Dios mío, la claridad suficiente de saber esperar en ti, Señor. Dios mío, yo sé que hay aquí hermanos que están impacientes, que incluso venderían su primogenitura, que incluso harían cosas descabelladas. Señor, yo te pido que obres en ellos, que obres en ellas, para que puedan saber esperar, para que se puedan saber confiar en ti, Señor. Y Señor, como dice tu palabra, tú nunca retardas en traer tu promesa, tú traigas bendición, Señor. Dios mío, y pueda ser, Dios mío, una bendición perpetua sobre nuestras vidas. Gracias por cada persona que está aquí, Señor. Gracias por el mensaje que nos da, Señor. Gracias por estar en nuestra vida. Gracias por guardarnos, Señor. Y sigue aumentando esos frutos espirituales en nuestra vida, Señor. Que sigamos creciendo en amor, Señor, en gracia, en paz, en mansedumbre y también en paciencia, Señor. Que sepamos esperar los tiempos, sabiendo que tú tienes el control de todo. Gracias por tu palabra. Gracias por las personas que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.